Antes de comenzar, quiero que hagas algo muy simple, pero poderoso. Respira profundo y deja tu mente abierta. Lo que estás a punto de escuchar no es una opinión moderna, ni una promesa vacía de riqueza rápida. Es una revelación ancestral, transmitida durante siglos dentro de la sabiduría de la Torá, el Midrash y la Cábala, enseñanzas que rara vez se explican de forma clara al público general. Aquí no hablamos solo de dinero, sino de prosperidad real, aquella que fluye sin conflicto, sin culpa y sin miedo. Existe un principio fundamental en la tradición judaica que muchos ignoran. La abundancia no se persigue, se atrae, y esa atracción no ocurre por casualidad. Está profundamente conectada con símbolos espirituales vivos, especialmente aquellos que la Torá presenta a través de los animales. En la visión cabalística, los animales no son simples criaturas. Son canales de energía, expresiones del flujo divino en el mundo físico. Cada uno representa fuerzas específicas que pueden abrir o bloquear caminos en tu vida material. Los antiguos rabinos enseñaban que cuando una persona desprecia, ignora o ahuyenta ciertos símbolos sagrados, no solo rompe una tradición, sino que interrumpe su propia conexión con la bendición. Por eso, este conocimiento fue guardado con extremo cuidado. No porque sea peligroso, sino porque mal interpretado puede ser desperdiciado. Hoy vivimos en una era donde muchas personas trabajan sin descanso, pero sienten que el dinero nunca permanece. Entra, pero se va. Llega, pero desaparece. Desde la sabiduría milenaria esto no es mala suerte, es desalineación espiritual. La Torá enseña que la prosperidad es una consecuencia natural de estar en armonía con las leyes invisibles que gobiernan la creación. Cuando el Zohar habla de riqueza, no se refiere solo a monedas o posesiones, sino a un estado interno donde la persona se convierte en un recipiente apto para recibir. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Qué hace que una persona sea o no sea un recipiente para la abundancia? La respuesta comienza con la conciencia. Conciencia de los símbolos que respetas, de las palabras que usas, de las imágenes que toleras en tu entorno y sobre todo, de las energías que decides rechazar sin entenderlas. Muchos, por ignorancia cultural o religiosa, aprendieron a temer o despreciar ciertos animales mencionados en la Torá. Lo que no saben es que, al hacerlo, también están rechazando la energía espiritual que esos animales representan. Un antiguo dicho rabínico afirma: quien desprecia los signos de la bendición, enseña al cielo que no desea recibirla. Esto no significa adoración ni superstición. Significa comprensión simbólica. La Torá habla en capas. Quien solo ve la superficie pierde el mensaje profundo. Cada animal que mencionaremos más adelante está ligado a un atributo divino: provisión, protección, multiplicación, estabilidad, sabiduría financiera, oportunidad y continuidad. Y aquí viene una advertencia seria, transmitida de maestro a discípulo durante generaciones. Cuando una persona bloquea uno de estos atributos, no bloquea el dinero directamente, sino el camino por donde el dinero llega. Por eso, este contenido no es para curiosos impacientes. Es para quienes sienten que hay algo más, que intuyen que la prosperidad no depende únicamente del esfuerzo físico, sino de una alineación interna y espiritual. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. En la tradición judaica nada es aleatorio, todo encuentro es una cita. En esta serie, revelaremos uno a uno los 7 animales de la Torá que, según la sabiduría cabalística, están directamente conectados con la riqueza y la prosperidad en el hogar. Pero antes de entrar en cada uno, era necesario abrir tu conciencia, porque sin esta base la información pierde su poder transformador. No escuches esto como entretenimiento, escúchalo como enseñanza. No lo rechaces antes de comprenderlo. No lo juzgues antes de sentirlo. En el próximo segmento, comenzaremos a recorrer el camino práctico de esta sabiduría ancestral. Pero recuerda, la prosperidad empieza en la mente, se alinea en el espíritu y se manifiesta en la materia. Para comprender por qué estos conocimientos han sobrevivido durante miles de años, necesitamos hablar de autoridad espiritual,
no de autoridad impuesta, sino de aquella que se construye con tiempo, coherencia y resultados visibles. En la tradición judaica, un rabino no es respetado por lo que dice, sino por lo que encarna. Su vida es el mensaje. Su prosperidad, cuando existe, no es ostentación, sino evidencia de alineación. Existe una historia muy conocida en círculos de estudio profundo de la Torá, transmitida oralmente y preservada en comentarios antiguos del Midrash. Habla de un rabino que, aun viviendo de forma sencilla, era constantemente buscado por comerciantes, líderes de comunidades y familias enteras que deseaban comprender por qué sus negocios prosperaban cuando otros, aparentemente más preparados, fracasaban. Este rabino solía decir algo que desconcertaba a muchos. No es que yo sepa atraer dinero, es que aprendí a no expulsar la bendición. Cuando le preguntaban qué significaba eso, él respondía con paciencia que la mayoría de las personas no bloquean la prosperidad con malas acciones evidentes, sino con pequeños rechazos inconscientes a símbolos, enseñanzas y energías que la Torá considera canales de abundancia. Entre esos rechazos, uno de los más comunes era el desprecio hacia ciertos animales mencionados en las Escrituras. Para la mentalidad moderna, esto puede parecer extraño. Pero en la cosmovisión hebrea antigua, todo lo creado tiene una función espiritual. Los animales, especialmente, representan fuerzas activas en el mundo material. No son metáforas vacías, son lenguajes vivos que la Torá utiliza para enseñar cómo fluye la energía divina hacia la materia. Este rabino explicaba que, cuando una persona se burla, teme o rechaza símbolos que la Torá honra, está enviando un mensaje interno muy claro: no confío en este canal. Y, según la Cábala, el flujo de abundancia responde exactamente a eso, a la confianza o al rechazo. Con el tiempo, quienes siguieron sus enseñanzas comenzaron a notar algo curioso. No todos se volvían ricos de la noche a la mañana, pero los bloqueos empezaban a desaparecer. Deudas que parecían eternas se resolvían. Oportunidades inesperadas surgían. El dinero dejaba de escapar sin explicación. La prosperidad comenzaba a comportarse como un invitado que finalmente se siente bienvenido. Aquí es importante aclarar algo esencial. La Torá no promueve la codicia, promueve la responsabilidad espiritual del recibir. En la sabiduría judaica, recibir también es un acto sagrado. Negarse a recibir cuando el Creador desea dar es una forma sutil de desconexión. Tal vez por eso este conocimiento fue reservado durante siglos, porque requiere madurez. Requiere entender que la prosperidad no es solo para acumular, sino para sostener, compartir y elevar. Si este tipo de enseñanzas resuena contigo, si sientes que aquí hay una profundidad que no encuentras en discursos motivacionales comunes, entonces este es un buen momento para hacer algo muy simple. Suscríbete al canal, no como un gesto automático, sino como una decisión consciente de seguir explorando esta sabiduría milenaria. Cada suscripción ayuda a que este conocimiento, que durante siglos estuvo oculto, llegue a más personas que lo necesitan. Además, al suscribirte, te aseguras de no perder las próximas revelaciones, donde analizaremos uno a uno los 7 animales de la Torá y el impacto real que tienen en la prosperidad del hogar, según la Cábala. No hablaremos desde la teoría superficial, sino desde la interpretación tradicional, aquella que formó generaciones de sabios. Volviendo a la historia, el rabino solía concluir sus enseñanzas con una frase poderosa: la abundancia no se mendiga, se honra, y lo que se honra, permanece. Este principio resume todo lo que estamos construyendo aquí. No se trata de rituales vacíos, ni de superstición. Se trata de alineación interna, de coherencia entre lo que dices creer y lo que realmente respetas en tu interior. En el siguiente segmento, comenzaremos a revelar el primero de estos animales y su significado profundo. Pero recuerda, no avances con prisa. Cada parte de este camino requiere atención, porque la prosperidad verdadera no entra donde no hay conciencia. Ahora entramos en el corazón de esta enseñanza. Aquí es donde muchos se sienten incómodos,
porque ya no hablamos de ideas abstractas, sino de símbolos vivos que la Torá menciona de forma consciente y precisa. En la sabiduría judaica, nada es casual. Si un animal aparece repetidamente en los textos sagrados, no es decoración narrativa, es instrucción espiritual codificada. El primer animal es el buey, en hebreo, shor. Representa la fuerza que sostiene, la capacidad de cargar peso sin huir. Espiritualmente, el buey está asociado a la constancia financiera. Donde esta energía es respetada, el dinero deja de ser inestable. Por eso, en la antigüedad, el buey no era visto solo como animal de trabajo, sino como símbolo de bendición productiva. Ahuyentar esta energía es despreciar la paciencia y el proceso, algo que bloquea la prosperidad a largo plazo. El segundo animal es la oveja. Lejos de la imagen de debilidad moderna, en la Torá, la oveja simboliza sustento continuo. No riqueza explosiva, sino provisión que nunca falta. La lana, la leche y su reproducción constante representan ingresos recurrentes. Espiritualmente, la oveja enseña que la abundancia fluye cuando hay humildad para recibir sin violencia interior. Rechazar este símbolo suele manifestarse como autosabotaje. La persona recibe, pero no se permite disfrutar ni sostener. El tercer animal es el león. El león no necesita probar su poder. En la tradición judaica, representa liderazgo económico y autoridad espiritual. No se trata de dominar a otros, sino de no encogerse frente a oportunidades grandes. Muchas personas bloquean su prosperidad porque inconscientemente temen ocupar espacio. El león enseña que la riqueza requiere presencia, decisión y respeto propio. Donde esta energía es negada, la abundancia huye. El cuarto animal es el águila. En hebreo, Nesher, simboliza visión elevada. La Torá la utiliza para hablar de protección divina y perspectiva superior. En términos materiales, el águila representa la capacidad de ver oportunidades antes que otros. Espiritualmente, ahuyentar al águila es vivir solo reaccionando, nunca anticipando. La prosperidad necesita visión, no solo esfuerzo. Quien no honra esta energía suele trabajar mucho, pero avanzar poco. El quinto animal es el pez, quizá uno de los símbolos más poderosos. El pez vive oculto bajo el agua, protegido del mal de ojo según la tradición. Representa riqueza discreta, flujo constante y bendición que no necesita ser exhibida. En la Torá y en la Cábala, el pez está directamente ligado a la multiplicación sin desgaste. Rechazar este símbolo suele traducirse en pérdidas inexplicables o dinero que entra y sale sin dejar rastro. El sexto animal es el burro. Injustamente despreciado en la visión moderna, el burro en la Torá representa la capacidad de transportar bendición desde el plano espiritual al material. Es el animal que conecta mundos. Por eso aparece en momentos clave de la historia bíblica. Espiritualmente, ahuyentar al burro es despreciar lo simple, lo práctico, lo cotidiano. Muchas personas quieren riqueza, pero rechazan los pasos básicos que la construyen. El séptimo animal es la paloma, símbolo de paz, pero también de acuerdos justos. En la tradición judaica, la paloma representa relaciones limpias, contratos bendecidos y asociaciones equilibradas. No hay prosperidad duradera sin relaciones sanas. Cuando esta energía es ignorada, el dinero llega a través de conflictos, traiciones o pérdidas emocionales que terminan drenando todo. Estos 7 animales no son amuletos, no funcionan por creencia superficial, funcionan como arquetipos espirituales que reflejan actitudes internas. La Torá enseña que cuando una persona desprecia estos símbolos, ya sea con burla, miedo o ignorancia, está cerrando puertas internas que luego se manifiestan como bloqueos externos. El rabino millonario al que nos referimos antes explicaba que la verdadera activación no ocurre cuando alguien cree, sino cuando respeta. Respeta el proceso, la simbología y la sabiduría que ha sostenido a un pueblo durante miles de años. Tal vez ahora comprendas por qué se advierte con tanta fuerza. No ahuyentes estos animales, no desde el miedo, sino desde la conciencia,
porque la prosperidad no responde a deseos desesperados, sino a alineación profunda. En la siguiente parte hablaremos de los bloqueos más comunes, del perdón como llave espiritual y de cómo tu propia voz, tu experiencia, forma parte de este proceso. Después de comprender el significado espiritual de los 7 animales de la Torá, surge una pregunta inevitable. Si esta sabiduría existe desde hace miles de años, ¿por qué tantas personas siguen atrapadas en carencias, deudas o ciclos de esfuerzo sin recompensa? La respuesta, según la tradición judaica, no está en la falta de trabajo ni en la mala suerte, sino en bloqueos internos que la mayoría ni siquiera sabe que está activando. Uno de los errores más comunes es la desvalorización de lo simbólico. Vivimos en una época donde solo se respeta lo que puede tocarse o medirse. Sin embargo, la Torá enseña que lo visible nace de lo invisible. Cuando una persona se burla, ignora o desprecia los símbolos espirituales, está enviando un mensaje interno de desconexión. No es castigo divino, es coherencia espiritual. La abundancia no fluye hacia quien niega los canales por donde ella viaja. Otro bloqueo frecuente es el conflicto no resuelto con la autoridad. Muchos de los animales que mencionamos, como el león, el buey o el burro, representan liderazgo, estructura y orden. Personas que crecieron con figuras de autoridad ausentes, abusivas o inconsistentes, suelen rechazar inconscientemente todo lo que simboliza responsabilidad y poder. Esto se traduce en oportunidades perdidas, miedo al crecimiento o sabotaje justo cuando el dinero empieza a llegar. También existe el bloqueo del desprecio por lo pequeño. La oveja y el burro enseñan que la prosperidad se construye con constancia y humildad. Sin embargo, muchos quieren resultados grandes sin procesos pequeños. En la Cábala se dice que quien desprecia lo simple pierde acceso a lo profundo. El dinero deja de fluir cuando la persona solo valora lo espectacular y rechaza lo cotidiano. Un error silencioso, pero muy poderoso, es la culpa heredada. En la tradición judaica, se habla de memorias familiares que se transmiten de generación en generación. Frases como «el dinero corrompe», «los ricos no son buenos» o «nuestra familia siempre sufrió» crean pactos invisibles. Aquí la línea materna vuelve a ser clave, porque es a través de ella que se transmiten muchas creencias emocionales. Cuando estos pactos no se revisan, los símbolos de prosperidad, como el pez o la paloma, pierden fuerza en la vida de la persona. El perdón ocupa un lugar central en esta enseñanza, no como acto moral superficial, sino como liberación energética real. Perdonar no es justificar, es soltar el vínculo que sigue drenando energía. La Torá enseña que mientras una persona esté atada emocionalmente al pasado, no puede sostener bendiciones nuevas. El rencor ocupa espacio interno, y donde no hay espacio, no hay abundancia. Otro bloqueo importante es la necesidad de control absoluto. El águila simboliza visión y confianza en lo que aún no se ve. Personas que necesitan tener todo garantizado antes de avanzar suelen cerrar puertas espirituales. La prosperidad requiere acción alineada, no certeza total. En hebreo existe una idea clara. Primero se camina, luego el camino aparece. Ahora es importante detenernos un momento y abrir este espacio hacia ti, que estás escuchando. Porque esta sabiduría no está completa sin la voz del espectador. Cada persona vive estos símbolos de forma distinta. Algunos habrán sentido rechazo hacia ciertos animales, otros miedo, otros una conexión inexplicable. Nada de eso es casual. Por eso, si mientras escuchabas identificaste algún patrón, una dificultad recurrente, un bloqueo que se repite, una sensación de estancamiento, este es el momento de expresarlo. Escribe en los comentarios qué animal te generó más incomodidad o curiosidad, o qué parte de esta enseñanza resonó contigo. Tal vez tu experiencia ayude a otra persona que está atravesando lo mismo en silencio. También puedes compartir si en tu familia existían creencias negativas sobre el dinero, el éxito o la prosperidad. Nombrar estos patrones es el primer paso para desactivarlos. En la tradición judaica,
La palabra tiene poder creador. Lo que se nombra, se transforma. Este canal no es solo un espacio de escucha pasiva, sino una comunidad que despierta conciencia. La prosperidad no se activa en soledad absoluta, sino en resonancia. Y a veces una sola reflexión compartida puede abrir puertas que llevaban años cerradas. En la próxima y última parte, realizaremos un cierre poderoso. Uniremos todo lo aprendido en una activación consciente, clara y profunda, para que esta enseñanza no se quede solo en conocimiento, sino que se convierta en experiencia viva. Llegamos al cierre de esta enseñanza, y no es un cierre cualquiera. En la tradición judaica, el final de un aprendizaje es siempre el comienzo de una activación. El conocimiento que no se integra se evapora, el conocimiento que se vive transforma. Por eso, este momento no es para acumular más ideas, sino para alinear conciencia, intención y acción. Has recorrido un camino antiguo, has escuchado símbolos que no nacieron para entretener, sino para ordenar la vida material a través del espíritu. Los 7 animales de la Torá no son figuras aisladas, juntos forman un sistema completo. Fuerza que sostiene, provisión constante, liderazgo consciente, visión elevada, multiplicación protegida, humildad práctica y relaciones bendecidas. Cuando uno falta, el flujo se debilita. Cuando todos se respetan, la prosperidad encuentra un hogar. Ahora, cierra los ojos por un instante, si puedes, y respira profundo. No imagines animales como imágenes externas, sino como cualidades internas. Pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mí he ahuyentado por miedo, orgullo o desconocimiento? La Torá enseña que Hashem no retira la bendición. Es el ser humano quien a veces se retira de ella. La activación comienza con una decisión sencilla pero poderosa: dejar de luchar contra el proceso. La prosperidad no es un enemigo que deba ser conquistado, sino una aliada que responde a coherencia interna. Cuando tus valores, tus acciones y tu conciencia se alinean, el dinero deja de ser un problema constante y se convierte en un resultado natural. Existe una enseñanza cabalística que dice: la bendición visita la casa donde hay orden. Orden en la palabra, orden en la intención, orden en la relación con lo material. No se trata de acumular, sino de saber recibir sin culpa y administrar sin miedo. El pez enseña discreción, la paloma enseña acuerdos limpios, el león enseña presencia. Permíteles convivir dentro de ti. Este es un buen momento para hacer un compromiso silencioso contigo mismo. No un juramento grandioso, sino una promesa íntima. Observar tus reacciones frente a la abundancia. ¿Te tensas? ¿Desconfías? ¿Te sientes indigno? Cada emoción es una señal, y cada señal una oportunidad de corrección consciente. La tradición judía habla de la verajá, la bendición que se activa cuando hay gratitud anticipada. Agradecer no solo por lo que ya llegó, sino por lo que está en camino. No como ilusión vacía, sino como reconocimiento de que el flujo ya fue liberado en el plano espiritual. Lo material sigue después. Si este contenido te aportó claridad, si sentiste que algo se acomodó dentro de ti, te invito a permanecer conectado. Suscribirte no es solo apoyar el canal, es decirle a tu mente que estás dispuesto a seguir recibiendo sabiduría que no se enseña en cualquier lugar. Aquí compartimos conocimiento que ha pasado de generación en generación, adaptado para este tiempo. Recuerda, no todos están listos para prosperar, pero quienes lo están, comienzan por escuchar con respeto. Que esta enseñanza no se quede en este video. Llévala a tus decisiones diarias, a tu forma de trabajar, de hablar, de relacionarte con el dinero y con las personas. Que haya sustento sin angustia, crecimiento sin culpa y abundancia con propósito. Que lo que llegue a tu vida lo haga para quedarse, multiplicarse y bendecir a otros a través de ti. Esa es la prosperidad verdadera según la sabiduría milenaria judía. Nos encontramos en el próximo contenido. Hasta entonces, camina con conciencia, actúa con intención y permite que la bendición encuentre su camino hacia ti.